Vamos a empezar por una contextualización del decreto 1850, donde Víctor nos va obviamente a explicar muy bien por qué llegamos hasta acá, precisamente a ese decreto, que es precisamente el que reglamenta la organización de la jornada laboral y la jornada escolar de los directivos docentes y de los docentes de los establecimientos educativos. Esa es una paradoja, yo le digo a Nelfi, o lo hablamos mucho, que eso es una paradoja la situación del 1850, para que la gente lo tenga en cuenta. Antes del 1850, que es del 2002, la norma era una norma de los 80, el decreto 179 de 1982. Y era muy curioso porque esa norma lo que decía era, si usted es el técnico agropecuario del colegio, usted tiene que dar tantas horas en mantenimiento de sus máquinas y tantas horas de clase. Si usted es el vicerrector, tantos. Y era así, dividía sus... Y todo el tiempo hablaba de horas, de horas y de horas y de horas. Y eso es importante para explicar una cosa del 1850 ahora. Y al final de ese decreto decía, para este decreto se entiende hora como 45 minutos. Y por eso nosotros los que estudiamos hasta el 2002, porque justamente yo padezco hijo del 1850, hasta ese año eran clases de 45 minutos. A partir del 2003 ya pues cambió el asunto. Pero FECODE, lo paradójico es que dijo, oiga, nosotros no estamos de acuerdo con ese 1850, nosotros queremos tumbar el 1850 y lo demandamos. Lo demandamos ante el Consejo de Estado. Se vino un pleito legal y todo el asunto. Y lo curioso de todo es que todos los argumentos que puso el Ministerio de Educación y la Procuraduría, y que fueron el fundamento para el fallo, que los tomó el Consejo de Estado y dijo, estoy de acuerdo con el Ministerio, estoy de acuerdo con la Procuraduría, falló que el decreto es legal y sigue, son los que curiosamente hoy nosotros usamos para decir todo lo que decimos. Son 30 horas incluido el descanso, son periodos de clase, todo lo que nosotros decimos hoy para defender fue lo que el mismo ministerio a través del fallo del Consejo nos dio la razón. Es decir, fuimos a demandar un decreto, no lo pudimos tumbar, pero esas razones nos sirven para defender al magisterio hoy. Es básicamente eso, la contextualización de dónde venimos en este tema del decreto 1850. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Bueno, para Gloria Nelfi, ¿el periodo de descanso hace parte de la jornada escolar? Sí, yo partiría diciendo una cosa, esos son de los fenómenos raros que ocurren en un país como el nuestro. En agosto vamos a completar 23 años de un conflicto de 23 años frente a una normatividad de jornada laboral que ha producido en toda esta etapa todo tipo de desazones al interior de las instituciones, de persecuciones al interior de las instituciones, de conflictos, de acosos, que debería estar subsanado desde las mismas aclaraciones que hizo el gobierno a través de las directivas ministeriales. Entonces empiezo en jerarquía de las normas. Primero, en la cúspide está el fallo de Estado del 30 de abril de 2008. En ese fallo del Consejo de Estado dice que una jornada distribuida en 6 horas diarias con dedicación exclusiva a las instituciones educativas, incluido el descanso. Luego, el segundo en su orden de jerarquía, el artículo 9 del decreto 1850, que dice jornada laboral y que reza que es el tiempo que dedican los docentes a la asignación académica en los distintos niveles, preescolar, primaria, secundaria y media, y las actividades curriculares complementarias, que son el resto de tiempo para cumplir las 6 horas diarias de permanencia. Y en ese artículo 9 del 1850 está incluido la disciplina y la formación de los estudiantes, o sea, el descanso sigue siendo parte de las 6 horas diarias de permanencia. Y la última, la directiva ministerial 03 del 26 de marzo de 2003, en el numeral 5 dice tiempo de recreo. El tiempo dedicado al recreo de los estudiantes está incluido dentro de las 6 horas diarias que como mínimo debe permanecer el docente en el establecimiento educativo. Solo toco 3 partes de la norma, pero si seguiría desarrollándola tendría que gastarme todo el Facebook Live.
Muchas gracias, Gloria. Con mucho gusto. Bueno, Víctor, cuéntanos cómo funcionan los periodos de clase frente o versus a las horas efectivas en la jornada escolar y o académica. Sí, esa es una de las discusiones grandes en medio de esto. Porque se recuerden que yo les decía que en el 179, si usted se lo leía hasta el 98% del decreto, pues usted decía 1 hora de clase. Pero cuando usted iba al último decía, no, 1 hora de clase son 45 minutos. Es la misma lógica del 1850, porque el 1850 dice horas efectivas de 60 minutos, pero después dicen los artículos 3, 5 y 9 que todo se distribuye en periodos de clase. Sí, ese es un tema clave. Y eso, recién salido el decreto 1850, el ministerio lo aclaró a través de una directiva ministerial que se los voy a explicar de esta manera. Simplemente el ministerio dijo, oiga, lo mismo lo dice el fallo del Consejo de Estado, venga señores secretarias de Educación, cuando hablamos de horas efectivas de 60 minutos estamos hablando simplemente de la unidad de tiempo, ¿sí? Como si estuviéramos hablando de kilómetros, de kilogramos, de lo que sea, eso. Pero cuando hablamos de la distribución de clases estamos hablando de periodos de clase. Y los periodos de clase los distribuye cada institución educativa según su proyecto educativo institucional. Pero además hay otro tema que es hasta medio matemático. Si nosotros tenemos 30 horas de permanencia y dentro de esas 30 horas de permanencia tienen que ir los periodos de clase y tiene que ir el descanso, es imposible que usted acomode una clase de 60 minutos sabiendo que tiene que ser necesariamente de menos para poder tener el descanso pedagógico que hace parte pues de los deberes de los estudiantes. Entonces, para concluir ese punto, la distribución, las clases como tal de cada docente se le denominan periodos de clase, todo. Y eso, en la duración las determina cada institución educativa. No es cierto que tengan que ser de 60 minutos porque eso ni legalmente ni matemáticamente cuadra, y en eso, tanto el fallo del Consejo Directivo del Consejo de Estado como la Directiva Ministerial 03 de 2003 también deja claro que simplemente lo uno es una unidad de tiempo y lo otro es el tiempo en que se distribuyen las clases. Perfecto, muchas gracias. Para Gloria Nelfi, ¿cómo funciona la jornada única con la jornada laboral de los docentes de planta? Bueno, aquí es muy importante hacer la aclaración. La jornada única en Colombia está reglamentada y está dirigida por el decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017. Dentro del articulado, que no los voy a nombrar artículo por artículo, pero que sí quiero hacer la especificación, dice que la jornada única no cambia, ni la permanencia de 30 horas semanales, 6 horas diarias, ni tampoco las asignaciones en el nivel de preescolar de cuatro periodos de clase diarios, 22 a la semana, de 5 periodos de clase en primaria, 25 a la semana, y en secundaria y en media de 22 periodos de clase. Eso está absolutamente contemplado, enfatizando además que dentro de esta misma norma se aclaran dos cosas. Primero, que la jornada única se debe prestar en jornada diurna durante 5 días de la semana y debe permitir estas asignaciones académicas sin alterarlas, porque ni el directivo, ni la secretaría, ni los maestros pueden modificar la asignación académica. Y la circular 019 del 24 de febrero de 2016, emitida por el Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, dice en su numeral 6: por ello resulta preciso aclarar que la implementación de la jornada única escolar no altera bajo ninguna circunstancia la asignación académica ni la jornada laboral de los docentes. Lo único que hace la jornada única en Colombia es aumentar de preescolar 1 hora adicional, ¿cierto? 1 hora diaria, o sea, de 4 a 5 horas, en primaria de 5 a 6 horas y en básica, secundaria y media de 6 a 7 horas, pero para eso dice que se deben cumplir los requisitos previos de tener una planta o recurso humano disponible para la jornada única. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta docente en propiedad, estando en jornada única, ni modifica su asignación académica, ni modifica su jornada del 1850.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, Víctor, cuéntanos cuánto debe ser la permanencia del docente en la institución educativa y para qué son las horas restantes después de cumplir su jornada académica. Listo, muy bien. Antes aclarar una cosa, no estamos por Facebook, estamos solamente por YouTube, porque hay un chat y porque me están enviando, estoy acá contestando cosas en vivo, porque me dicen que la transmisión arranca a las 6:30, que no aparece, hay una gente ahí en la lista de chat. No, en YouTube les digo que estamos aquí en vivo para que se conecten, ahí están haciendo preguntas. Esperemos a ver, porque me estaba llamando personas a ver si se logran ubicar. Listo. Voy a contarles varias cosas. Hay un chisme muy normal contra los maestros, porque aquí nos calumnian de todas las maneras posibles. Ya que los maestros dicen que estos trabajan menos. No, realmente nosotros trabajamos como los demás trabajadores 40 horas a la semana. Bueno, incluso mucho más en calificación y lo demás. Lo que pasa es que la jornada laboral de nosotros se divide en dos. En 30 de permanencia y 2 de actividades complementarias. Vea, sobre esas 2 de actividades complementarias, el único que podría modificarla sería el legislativo, sobre esas 2 que son de actividades complementarias. Las demás, las 30 horas de permanencia a la semana, tienen que servir para 2 cosas. 1, para acomodar los 22 periodos de clase de los docentes de secundaria, ¿sí? 2, para acomodar los 20 periodos de un docente de preescolar. Y 3, para acomodar los 25 periodos de un docente de primaria. Pero además de eso, y eso está definido además en el fallo del Consejo de Estado y en la Directiva Ministerial 10 de 2009, la gente dice, no, pero es que yo tengo 22 periodos y ¿cómo completo los 30? Pues está el descanso y además es que son horas libres. Digo, no, no son horas libres, son única y exclusivamente específicas para lo que dice el artículo 9 del decreto 1850, que es calificar cuadernos, atención a padres de familia, actividades pedagógicas y lo demás, es decir, solo para eso. Incluso cuando me dicen, Víctor, es que me van a poner a cuidar un grupo de otro docente que porque tienen permiso, no, esa hora no es por eso, porque además eso implica modificar hasta su labor académica, pero eso será otra discusión de otro tema. Pero adicional a eso, pues tenemos las 30 y además 2 horas que son para la casa, para planear clase, para calificar y todo. Sobre esas 2 tampoco se puede citar presencialmente, es decir, nadie puede decir, como aquí acomodo las clases, en las 2 horas cojo media hora de ahí para acomodar el descanso, eso no lo pueden hacer. Y solamente pueden citar actividades presenciales de manera ocasional, es decir, como la palabra lo dice, si lo citan cada 8 días un miércoles, eso ya no es ocasional, eso ya es periódico. Y en eso la directiva ministerial, la misma 03, dice no, de manera ocasional pueden citar a 2 horas presenciales en estas 2 horas. Por eso el rango en el que nosotros nos movemos son 30 horas de permanencia a la semana y en eso tiene que acomodarse todo lo demás. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Gloria Nelfi, la alimentación y el descanso hacen parte de la jornada única y cómo funciona. A ver, el decreto 2105 de 2017 no da cabida a interpretaciones. Después del artículo 2.3.3.6.1, donde dice cómo se aumenta en horas semanales o en horas diarias la jornada única, que es una hora adicional, debajo de ese artículo dice textualmente, el tiempo de duración de la jornada única debe permitir el desarrollo de actividades complementarias como el descanso pedagógico y la alimentación escolar de los estudiantes. Es falso que después de usted cumplir las horas reglamentadas en el decreto de jornada única, usted tenga que hacer el descanso y tenga que hacer la alimentación escolar. Está absolutamente claro en el 2105 y está absolutamente redactado de forma que es comprensible y que se debe aplicar de esa manera. Muchas gracias. Bueno, Víctor, explícanos qué quiere decir que la jornada única no es homogénea, pero sí debe ser continua. Bueno, la jornada laboral en general siempre tiene que ser continua, pero en jornada única se incluye un elemento de la no homogeneidad. Y eso es muy importante explicarlo porque nos permite dilucidar incluso lo del descanso, Nelfi, lo del almuerzo. El tema es así, estamos en jornada única,
Recordar una cosa, la jornada única cambió la jornada para los estudiantes, pero no para los docentes. Eso es una cosa clara. Aumentó 1 hora para los estudiantes, pero la jornada laboral de los docentes termina siendo la misma de 30 a la semana. Entonces digamos que un docente diga, los miércoles entro a las 7 de la mañana, me tienen que contar las 6 horas continuas hasta donde me den las 6 horas. Y eso además rebate otro argumento. El 2105 rebate otro argumento. Si en medio de eso está el descanso y está el almuerzo y la jornada laboral sí o sí tiene que ser continua, obviamente el descanso tiene que hacer parte de la jornada laboral, pues como argumento adicional, porque no puedo decir que yo voy de 7 a 10, a las 10, de 10 a 10 y media es el descanso y después arrancan mis clases. No, el descanso hace parte de la jornada laboral y por lo tanto tiene que hacer parte de su continuidad, porque si fuera interrumpida ya no puede ser porque ya el decreto lo prohíbe. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Gloria Nelfi, ¿qué relación existe entre cómo se maneja la jornada laboral y el ajuste de la planta docente como tal? Yo en esto quiero ser enfática, quiero ser incisiva porque si hay algo que en el país, en Caldas y en Manizales, ha contribuido a afectar la planta es la aplicación de la jornada. Y lo voy a decir de esta manera. En el debate eterno, si son periodos de clase u horas efectivas de 60 minutos, entonces se han inventado una teoría de que cuando la hora efectiva no se da de 60 minutos, entonces usted tiene que convertirle en secundaria y en la media le tiene que convertir lo que le quita el descanso de 5 minutos, se lo tiene que convertir en más de 22 periodos de clase a los docentes que están en la secundaria y media. Y solo en una institución, por aumentar esos 2 periodos de clase a 11 docentes, lo que están sacando es un maestro de su colegio porque sobra y liberan a un docente por cada 11 docentes. Pero si la cosa va más allá, como dice el 30-20 en las relaciones y en la planta, que las relaciones técnicas en Colombia dan de dividir la permanencia por los periodos de clase en la secundaria y en la media, entonces 30 horas de permanencia dividido 22 periodos da la relación técnica para los colegios para los colegios académicos y de las instituciones públicas, que es 1.36. Pero si usted hace la misma división, 30 horas de permanencia dividido 24 periodos de clase, porque le aumentaron 2, la relación técnica da 1.25. Querría decir que yo en mi colegio digo, oiga, no es un maestro por 36 estudiantes, sino un maestro por 25 estudiantes, entonces tendría derecho a pedir todos los maestros que hacen falta en los colegios. Y lo último que hace esta división es que el artículo primero del 1850 dice cuál es la duración de la jornada escolar para los estudiantes. Dice, en primaria son 1000 horas anuales. Como dicen que el descanso no hace parte de esa jornada de los estudiantes, entonces fuera de 1000 horas anuales, si usted le aumenta 2 horas y media por semana de descanso, le aumentaría la jornada a los estudiantes en 100 horas al año. Y a los de secundaria, que son 1200, en 135 horas adicionales. O sea, cada que estos lo interpretan y lo aplican de manera incorrecta, lo que hace es afectar la planta y modificar las normas que en Colombia están dadas para aplicar la jornada. Que es como si un rector modificara el decreto 18. Cuando un rector pasa de 22 periodos a 24, se está creyendo legislador, porque está cambiando el 1850 y está cambiando el 30-20 para que. Y acá una respuesta rápida, Vane, porque me dice que hay rectores que dicen que una directiva ministerial no está por encima de la ley. No, es que inclusive si usted lee solo la ley, sin ir a las directivas ministeriales, solo la ley completa, en contexto, más el fallo del Consejo de Estado, se le queda perfectamente claro. Lo que pasa es que las directivas ministeriales ayudan a aclarar, pero hay gente que ni aclarándole ayudan el tema. Perfecto. De acuerdo a lo que tú dices, Víctor, y aquí pues obviamente como vocera de los docentes orientadores,
nos surge esta inquietud y que inclusive todavía lo viven o lo padecen muchos de nuestros docentes orientadores en el departamento de Caldas, y es precisamente que se modificó la directiva número 50 de octubre de 2017 por la directiva número 2 de febrero de 2018, donde obviamente se reglamentan o se definen algunas orientaciones de acuerdo a nuestras funciones y de acuerdo a nuestro horario de permanencia en las instituciones educativas. Entonces te hago la pregunta, de acuerdo a ello y de acuerdo a esa modificación, ¿cómo quedó establecido el horario de permanencia de nosotros los docentes orientadores en las instituciones educativas? Vea, esa es la primera respuesta, es la primera palabra del cargo. La primera respuesta es que los docentes orientadores son originalmente y naturalmente docentes. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que asocian que son directivos y por eso lo asocian a 8 horas. Los anteriores psicoorientadores sí era una situación diferente, pero el docente orientador es por lo demás docente. Esa primera claridad es muy importante, porque eso ya abre el marco en que el 1850 solamente tiene norma para directivos docentes y para docentes. Para directivos docentes 8 horas de permanencia y para docentes 6. Si los docentes orientadores son naturalmente docentes, pues la permanencia tiene que ser exactamente de 6 horas. Lo que pasa es que quizás dentro del magisterio los que más han sufrido en el último tiempo han sido los docentes orientadores, porque hay muchas dificultades, no hay una relación técnica para docente orientador, entonces hay unos orientadores con 1012 estudiantes, otros con 500, no hay suficientes orientadores escolares, es una realidad, pero el hecho práctico es que son igual 6 horas de permanencia dentro de sus funciones y las otras 2, sí o sí, en acuerdo con el rector, tienen que ser en un proyecto externo. Lo que para los docentes de aula son las 2 horas de planeación pedagógica, de calificación, en el marco del artículo 9 del decreto 1850, para los orientados es el proyecto que presentó al inicio de año, que lo desarrollan esas 2 horas en su lugar de residencia, pues por fuera de la institución educativa. Entonces, docentes orientadores, a defender ese derecho que está perfectamente claro, que igual son docentes a la hora de la permanencia y demás. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, con base a la normatividad educativa, ¿es posible, Gloria Nelfi, catedralizar la primaria? Ay, ese sí es un tema que a mí me duele en el alma y el corazón, porque yo siempre fui muchos años en la docencia docente de primaria. Y además amo y adoro ser docente de primaria. Y se ha generalizado en Manizales y en Caldas poner maestros con asignaciones académicas para la primaria. Entonces vamos a sustentar legalmente, porque es absolutamente ilegal catedralizar la primaria. Entonces miremos, el decreto 3020 de 2002, que es el decreto en Colombia que habla de la planta, en su artículo 11 define que para el cumplimiento del proceso educativo en los entes territoriales ubicarán a los docentes de acuerdo a los siguientes parámetros. Entonces dice, preescolar y educación básica primaria, un docente por grupo. Y luego vamos al decreto 2105 del 2017 de jornada única en el artículo 2.4.6.3.3. Dice, los cargos de docente de aula serán ejercidos por docentes de preescolar, docentes de primaria y docentes de área de conocimientos de básica y media, de básica, secundaria y media. Pero además en los acuerdos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Educación para la convocatoria a concursos públicos de mérito lo hacen estrictamente en ese orden, ¿cierto? Docentes de preescolar, ¿cierto? Lo hacen en docentes de primaria y los hacen por docentes de área de conocimiento y media. ¿Por qué? Porque es que tenemos que defender nuestros niños y porque además a nosotros en las normales, en la psicología evolutiva, nos dieron elementos más que probados, que es necesario en la primaria el docente por grado, y estamos produciendo una afectación en nuestros niños y como lo que nos enseñaron las normales y lo que hemos aprendido, que no podemos seguir permitiendo que en la primaria se sigan
proliferando por todas partes al margen de la ley, estrictamente ilegal, los docentes catedráticos o docentes de áreas de especialidad. Listo, vamos con algunas preguntas y nos las vamos distribuyendo. Si quieres, te paso el celular para que las vayas mirando. Voy a arrancar por esta de Lucy, que me va a autorresponder. Lucy Hurtado pregunta: para los estudiantes en su jornada escolar, la hora adicional de jornada única es aparte del descanso de la mañana y el almuerzo. Vea, decirlo de esta manera. El primer intento de jornada única de estos últimos 20 años, diría yo, 15 años, fue con 8 horas para los estudiantes. Después bajaron eso a 7 horas para los estudiantes, que es lo que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que dice la norma? Justo debajo del cuadro donde dice que la hora de más, justamente debajo de ese cuadro dice, en el marco de eso, es decir, si es un pelado de secundaria, en el marco de esas 35, 7 horas diarias, tiene que ir el almuerzo y el descanso. Debe permitir el descanso pedagógico, la jornada única debe permitir el descanso pedagógico y la alimentación escolar de los estudiantes. Exactamente, textualmente dice la norma. Hay otra pregunta. Sí, por eso, si son 7, ahí tendrán que acomodar el almuerzo y no son 7 más para dejar a los muchachos. Dice Dey, para que la responda Nelfi, desde la SEM, para no pagar horas extras para jornada única, envían un docente. Por tanto, obligan a las cátedras en primaria, complementando lo que estás diciendo. Una que dicen que el 2105 derogó el 1850. Permítame, no. Los docentes para jornada única que mandan, como dice la norma, que debe ser con un recurso humano diferente a la planta en propiedad, es para cumplir lo que en la institución, el proyecto educativo institucional y los organismos del gobierno escolar consideren que van a adoptar en el tema de jornada única. Entonces eso no es una jornada, eso no es una hora cátedra, es el programa o lo que va a implementar la institución para jornada única, que no está dentro de los 4 periodos de preescolar, dentro de los 5 periodos de primaria y dentro de los 22 periodos de secundaria. Esa claridad hay que hacerla. Bueno, acá dice Luz Elena Arcila Bedoya, lo mismo, que una rectora que coge el descanso y lo mete dentro de las 2 horas complementarias para sacarlo. Esto es tan desfachatado porque esto es asumir, es más, el fallo del Consejo de Estado, Vane, dice que solamente le corresponde al legislativo regular esas 2 horas de actividades complementarias. O sea que la persona que está haciendo, hoy por ejemplo Alfredo ponía el ejemplo, en Colombia solamente hay un fallo en contra de una persona por el tema de la jornada laboral y fue en Santander. Y fue un fallo porque una persona le pasaba eso. La rectora decía 6 horas y media se quedaban. Y la docente decía, yo a las 6 me voy, ya cumplí mis 6 y se iba. La metió en un proceso disciplinario. Y terminó el fallo al contrario y terminó la rectora con el problema y no el docente, porque es que ese es un tema absolutamente claro. Aprovechemos nuevamente para realizar las preguntas o las inquietudes de acuerdo al tema abordado el día de hoy sobre jornada laboral y jornada escolar. Ahí hay una al final, para que vayan leyendo las preguntas. Bueno, en primaria, ¿cuántas horas con jornada única? Aclarar, por favor. En la jornada del 1850 son 5 horas diarias, 25 semanales. Y la hora adicional del decreto de jornada única es 1 hora, o sea, son 6 horas diarias. Y 6 por 5, 30 a la semana, ¿cierto? Son esas, es 1 hora adicional la jornada única en preescolar, en primaria y en básica, en secundaria y básica. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo actuar ante estas situaciones? Nuestra rectora tuvo la intención de modificar la jornada de 7 a 1, pero se comunicó con inspección y vigilancia y le dijeron que no era posible. Vea, nosotros tenemos ahí un lío, dependiendo qué secretaría. En Caldas, incluso la única resolución en firme hoy de la Secretaría de Educación de Caldas, para que los rectores también la tengan a la mano, les cuento la historia. En la época de pandemia, como había tanto desórdenes con horarios y todo, al secretario de Educación le preguntaron, señor secretario, ¿cómo la jornada laboral de los docentes? Eso cambió con la pandemia, ¿no? Y él sacó la circular, que si quiere se las enviamos, y dice, no, la jornada laboral con pandemia no ha cambiado las normas del magisterio, 6 horas incluido el descanso. Si bien fue para esa época, lo que deja claro es que la norma no ha cambiado al respecto. Entonces, en eso pues está claro, sobre todo en Caldas. Lo que pasa es que la inspección y vigilancia, pero a punta de
yo lo digo es que a punta de boquilla nunca dan un documento escrito sobre este tema porque saben que Nosotros este se lo tema por pasamos escrito. además, negociamos después de 3 encuentros con Educal, con Inspección y Vigilancia a las Caldas, de largas horas de discusión. Quedamos como Educal de redactar con Darío en esa época y Gloria Nelfi, Darío López y Gloria Nelfi, un documento de la jornada clarificando 3 jornadas de discusión. Lo pasamos a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación esta es la hora que no ha expedido ningún documento porque enrarece cada vez más el tema de la jornada con orientaciones que no están en el marco de la ley. Lo que pasa es que hacen orientaciones es así, muchas de amenaza y de boquilla. Y necesitamos, nosotros estamos haciendo los colegios para los que estén interesados, un documento escrito de más de 2 páginas donde hacemos todo el compilatorio de todas las normas, fallo del Consejo de Estado, donde le decimos, señor rector, pásenos eso por escrito y acomódenos el horario según la norma, para blindar de todas maneras a los rectores para que tengan todo el acervo de normas. Bueno, perfecto, Víctor. Luisa, que fue la que hizo la anterior pregunta, dice que ha ocurrido en nuestra Secretaría de Educación Departamental. Sí, es terrible. Pregunta Patricia, ¿cuáles son los decretos pertinentes? O sea, dejar muy claro qué decretos obviamente nos regulan y obviamente cómo dejarlos claros al magisterio caldense. ¿Patricia quién es? ¿Gloria Patricia? No. Ah. Patricia Eugenia Duque. Es prima mía, yo creo. Bueno, entonces, como que la tareita de dejar muy claro qué decretos precisamente... Es muy sencillo, los vamos diciendo Víctor y yo. Perfecto. Quien cierra la discusión laboral en Colombia se llama el Consejo de Estado. Ya hubo un cierre de la discusión sobre la jornada laboral y escolar en Colombia, que es el fallo del Consejo de Estado del 30 de abril de 2008. Luego la norma. La norma 1850. Y sigamos, la directiva ministerial 03 del 2003, la otra. El decreto 2105. La directiva ministerial 10 del 2017. 19. La directiva ministerial 16 del 2013. Todas las que ustedes quieran consultar, que nosotros vamos a hacer en nuestra página, estamos diciendo que vamos a hacer con la normatividad, un normograma sobre el tema. Normograma y además un drive donde todos puedan descargar la normatividad, la vamos a tener a disposición del magisterio. Nelfi, y hay una cosa para aclarar. Todas las normas, el fallo del Consejo de Estado, todas las directivas ministeriales dicen eso que nosotros estamos diciendo. Pero no falta, disculpe la palabra, si suene duro, no falta el avivato que de 300 cosas que hay, por decir una cifra sobre esto, saca por ahí el sombrero una directiva ministerial aislada que dice que ya no existe, que dice, mire que aquí dice que sí se pueden subir los periodos de 22 a 24, y mire, a esa directiva sí salen corriendo a hacerle caso. Pero lo que no cuentan es que esa directiva, unos meses después, en la discusión entre FECODE y el Gobierno Nacional, salió otra directiva ministerial diciendo, esa no, sale la 16 porque diciendo nosotros, esa no, esa contraría las normas incluso de relaciones técnicas. O sea que si hay alguna persona que en el colegio le digan eso, le dice, no, venga, esa está fuera del lugar porque la siguiente la movió completamente. Perfecto, inclusive Viviana aquí hace precisamente la pregunta, ¿qué se puede hacer con las instituciones que han asignado 24 periodos de clase en secundaria? Nosotros vamos a radicar el derecho de petición para que nos digan eso por escrito, sí, claro. y a partir de eso entablar acciones, porque tampoco podemos permitir que haya una extralimitación de funciones por parte de los directivos docentes. Y hago una salvedad. Nosotros estamos buscando un acuerdo con los directivos docentes. Estamos buscando un acuerdo porque nos conviene, somos la misma comunidad. Porque lo digo, gran parte de ellos son víctimas de la presión de la Secretaría de Educación, particularmente en Caldas, y con unos funcionarios en específico que le haga esto, los ponen a hacer, y a lo último el que lleva el bulto es el rector, pero el que presiona arriba a la Secretaría de Educación eso es una salvedad en el asunto. Vanessa, importante. Pero es muy sencillo, como 2 últimas recomendaciones al magisterio, ¿cierto? Las 2 recomendaciones al magisterio es que Colombia en su constitución es un Estado social de derecho, regido por las leyes y regido por la Constitución. No puede ser que los docentes como los colombianos digan, es que Julano lo dijo, es que Perano lo dijo, es que la Secretaría lo dijo. No, diga, lo dice la ley. Y saltamos una discusión. Las asignaciones, si ustedes leen toda la normatividad de la jornada laboral y escolar,
dice que no se puede modificar la asignación académica. Cuando usted tiene un docente de secundaria y de media, alterándole la asignación de 22 periodos de clase a 24, es una absoluta potestad que no tiene nadie, porque la norma habla de las asignaciones académicas en todas. Usted no encuentra ninguna parte de la normatividad de jornada que diga que se puede variar, que se diga que se puede variar la asignación académica. Nelfi, expliquémoslo con este ejemplo. Voy a sacar la calculadora de acá. Espera que Bueno. Espera, Sobre esa. Está muy bien, tengo ahí. Nos preguntan precisamente, Luz Elena Arcila, que si es posible de pronto que como sindicato tener un documento escrito donde se argumente precisamente, tenemos muchos. Ya lo tenemos, de hecho nosotros hace un par de años sacamos un documento sobre el tema, pero lo podemos revivir en una nueva circular. Lo sacamos como circular de Educar sobre jornada laboral y relaciones técnicas, pero lo podemos volver a sacar. Bueno, también pregunta Jaime Alberto Gaviria que cómo pueden los docentes jugar con las 30 horas de permanencia semanal, trabajando inclusive varios días de 8 horas, un día de 6 horas y un día libre. Bueno, días libres no se puede. Yo creo que hice un énfasis en lo que dice el 2105 absolutamente textual, ¿cierto? Son 5 días, la jornada única o la jornada son 5 días diarios en jornada diurna, 6 horas diarias. Yo creo pues que eso no tiene ninguna interpretación. Y además porque ustedes, compañeros, tienen que mirar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Los accidentes laborales son dentro del sitio de trabajo. Bueno, además acá hay una cosa complementaria de eso, Nelfi, pensando en mucha casuística que sucede, incluso locuras en donde ponen a un docente de primaria, además en secundaria, le combinan primaria con secundaria, pero le ponen 25 periodos sabiendo que es de secundaria, es decir, acá hay una cantidad de irregularidades. Y Víctor y Vanessa, además porque la discusión de fondo, porque los maestros son los que tienen que hablar de educación, son los profesionales de educación, la discusión de fondo es qué tan pedagógico, qué tan académico, qué tan productivo es que un maestro esté cargado en un día con 8 asignaciones académicas, y qué tan productivo es que un maestro de primaria ande subiendo escalas y correteando por todos los salones cuando es un criterio antitécnico y antipedagógico. ¿Cierto? Es que esas discusiones son también desde nuestro tenor, las tenemos que dar. Somos los profesionales de la educación que tenemos que estar en los escenarios discutiendo para la educación. Si queremos educación de calidad, esto tiene que estar dentro de nuestras discusiones. Y con una aclaración adicional, eso lo vamos a profundizar en otro siguiente, pero el tema de jornada única, que fue un tema que tratamos hoy acá, lo que dice el decreto, y eso, maestros, para que lo tengan en cuenta, las condiciones para jornada única son previas en el sentido de que primero tiene que ser la discusión pedagógica, la intencionalidad, gobierno escolar y todo lo demás, y previo lo que tiene que ver con servicios públicos, alimentación escolar y todo, y previo es el número de docentes necesarios para iniciar jornada única. No puede ser que inicien jornada única a las patadas, sin las condiciones previas, y después en el camino pongan a los mismos docentes que tenían a cubrir jornada única sabiendo que son más horas. Víctor y Gloria, aquí Camila Gudelo pide por favor aclaración en cuanto a la jornada para las primarias rurales, ya que a la mayoría de profes nos pagan las horas extras y nos dicen que por eso es más de las 6 horas por el pago de las mismas horas extras. Claro, tienen que entender los docentes que la planta en propiedad es una y las horas extras son otras. Las horas extras están concebidas en los decretos nacionales de salario, tienen un valor según el grado en el escalafón y si es del 2277 o es del 1278. Si yo como docente de planta digo voluntariamente que quiero hacer horas extras, pues tengo que extender, después de la permanencia de 6 horas, tengo que extender mi jornada para cumplir con las horas extras. Pero Nelfi, lo que pasa es que es un tema práctico. Sí, les voy a decir, usted está 5 horas con los chicos, después se supone que 1 hora de actividades complementarias de permanencia y después la hora extra. Como la hora con las niños no la puede dar después de esa con una interrupción de 1 hora, necesariamente es continua después de las 5, pero después de la permanencia tiene que compensar esa hora extra. En eso es extra, es decir, no puede haber extra dentro de la jornada, sino que tiene que ser por fuera. No, horas extras dentro de la jornada de los maestros es un peculado y un atentado contra el presupuesto para la educación.
Pues a los maestros nos pagan por nuestra jornada. En eso hay que ser, En eso hay absolutamente que ser ser, y por eso a la hora de honestos. que se metan en jornada única, también tienen que tener claro en eso, que una vez metidos en esa vaca loca sin condiciones, terminan con unas jornadas laborales extensas porque les terminan aumentando la jornada laboral. Bueno, dice Luisa que en la institución educativa donde ella pertenece hacen los proyectos pedagógicos transversales reduciendo los periodos de clase para poder ver una hora de los proyectos. Ella pregunta, ¿esto va contra la norma? Vea, lo que hay que decir es que los proyectos transversales están concebidos en la ley 115 de 1994. Son 5 los proyectos transversales que están en la Ley General de Educación. Y esos proyectos tienen que tener un espacio institucional para desarrollarse. ¿Eso cómo se tiene que mirar y analizar? En la autonomía escolar, en el marco del PI y en el marco de la autonomía escolar. Bueno, otra pregunta. ¿Hasta qué fecha tienen los directivos para la asignación académica a los docentes y qué tan legal es esa rotación de horarios o creación de un horario diario en las horas de la tarde? No, vea, ahí hay que tener en cuenta una cosa, si se hacen en un mes 4 cambios de horario, tienen que haber 4 resoluciones de rectoría donde se fije el horario y se den las motivaciones del horario y todo. Si eso no puede ser una cosa que se mande un papelito cada 8 días cambiándolo. Y lo que tiene que hacer de la jornada de la tarde, si se va a hacer en el marco de jornada única, tuvo que haber sido una discusión pedagógica del Consejo Académico que adoptó el Consejo Directivo que diga, esa jornada única es para qué, es para danzas, es para teatro, para qué es la especificidad que van a hacer y no un sancocho que terminen cambiando cada, no. Eso tiene que ser con normas claras en el sentido de resoluciones rectorales que explique qué es cada cosa, cómo se va a hacer, que se fije en el tablero de la institución educativa, pero no, lo que sí tienen, vean, les voy a decir una cosa a todo el magisterio. Acá se han acostumbrado a decir, me van a trasladar de una sede a otra, me van a mover, me van a liberar. Todo eso es un deber del funcionario público que tiene que motivarlo a través de acto administrativo. Sí, es un deber del funcionario motivar sus decisiones y eso es un poco que apuntarlo para evitar tanta irregularidad que hay. Bueno, Vanessa, sí. la asignación académica es una obligación que ejecuta el representante legal o directivo docente. Dice que al comienzo del año escolar debe de hacer las asignaciones académicas de ley en el marco de la norma, ¿cierto? Y no quiere decir eso que no se presenten inconvenientes para modificarla. La puede modificar, pero no convertirse en un tema irregular. Porque cuando haya circunstancias para modificarlo, tiene que ser como dice Víctor, a través de las resoluciones. ¿Sí? Pregunta Nicolás, ¿el trabajar 8 horas extras a la semana en jornada única en una postprimaria me obliga a estar más horas de permanencia en la institución? Trabajo de 7:15 a 2:45. Oigan, ese tema de la posprimaria que es... Ese tema en Colombia de las posprimarias es una cosa que en la educación tendría que mirarse, no con el sentido que se mira, ¿cierto? Que es que depende del número de estudiantes, la posprimaria tiene que tener el número de docentes. No es de acuerdo a las asignaciones académicas de secundaria y media que se tendría que mirar las asignaciones académicas para que los estudiantes de posprimaria de las zonas rurales, que son muy afectados en educación, puedan tener su maestro en el área de especialidad de química, de filosofía, de biología, pero no simplemente mirarse que porque son tantos estudiantes solamente pueden tener un maestro, porque un maestro todero, ¿cuál es la calidad de la educación de un maestro todero dando todas las asignaciones y las áreas de especialidad? Y en ese tema, pues, lo que dice el docente que se le amplía, pues tiene 8 horas semanales, obviamente que se le debe ampliar la jornada única o la jornada laboral porque él está haciendo voluntariamente unas horas extras, ¿cierto? Y esas horas extras pues tienen un alargamiento de la jornada, como lo dice la norma, ¿cierto? Lo mismo que explicamos ahora con el primaria. Una hora. En eso, por eso digo una cosa, las horas extras son voluntarias. Sí, claro. En eso la gente también lo tiene que tener. Es que tengo que hacer, no. Usted también en eso. Lo que pasa es que además hay otro debate en el que es que escuela nueva y postprimaria casi que podrá tener su fundamento pedagógico, que eso es otra discusión,
pero se las inventaron es para ahorrar en maestros y no tener división en niveles ni en especificidades de áreas. Exactamente. Bueno, Víctor también y Gloria nos preguntan que, bueno, nos dicen que todo suena muy bonito, espectacular, ¿cierto? Pero entonces que si esto está reglamentado, obviamente, ¿por qué la Secretaría de Educación no cumple esta normatividad? Hacemos la pregunta al revés. Si los docentes como servidores públicos en un Estado social de derecho conocen la norma, ¿por qué no cumplen la norma? Sería la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué dirigen la pregunta a la Secretaría de Educación? No, y además yo diría una cosa adicional. Lo que pasa es que en los colegios necesitamos, tenemos los argumentos, todos los argumentos Educal los podemos dar. Educal puede acompañar las peleas en las instituciones educativas, pero el maestro allá en su sede, en su institución educativa, tiene que decir: vamos a dar esta pelea, vamos a dar la lucha, porque Educal no es solamente el directivo, No. porque no podemos estar en todos los sitios por obvias razones, pero cada docente es Educal en su institución educativa y puede decir: esta es la norma, y dar la pelea interna, como se ha dado en muchos sitios y se ha ganado. Es decir, los docentes que con contundencia en las instituciones educativas y argumentos han dado la pelea, la han ganado. Que es clave que en cada institución educativa se unan alrededor de esta causa y se ganen. Esta es una pelea en donde la mayoría de argumentos nos favorecen, están a favor. Bueno, en verdad ya han resultado varias preguntas y es muy interesante, pero pues tenemos el tiempo limitado, Sí, claro. pero sin embargo pues así rápidamente, ¿cierto? Preguntan, ¿cuánto es el tiempo para el momento del PAE, para la alimentación? Eso no está definido. Eso no está en las 7, definido. pues, le voy a poner una cosa, en las 7 horas, por ejemplo, de secundaria, ahí tienen que meter PAE y descanso. Descanso. Es más, pueden meter 2 descansos y el PAE. Eso no Uno está de 10, definido. otro de 10, eso no está arreglado. Eso no tiene tiempo Eso no tiene definido tiempo. en la norma. También rápidamente, hay docentes que tienen resolución de nombramiento en jornada única. Claro, en la etapa del gobierno de Santos, que es donde nos meten este tema de jornada única con 1 hora, ¿cierto? Que es bastante discutible en Colombia ese tema, que daría para otro debate amplio, ese cumple. Sí, pero de todas maneras es nombrados así, pero eso no significa, nuevamente, que cambie el Sí, 1850. claro. No. Y los maestros de jornada única pues deben Tienen tener su asignación De académica. 30 horas, incluidos Sí, descansos, claro. normal no cambia nada. Su asignación Bueno, académica. pregunta o manifiesta Lina Tamayo, en el colegio donde ella se encuentra se trabaja de 7 a 3 porque el programa de bilingüismo de CONFA y el de articulación del SENA lo tienen inmerso en la jornada. No, una cosa son los convenios y las articulaciones y otra cosa es la jornada de los maestros. Es perfectamente autónomo, perfectamente considerable que las instituciones digan qué programas adoptan para sus instituciones. En eso no vamos a meter aquí ningún concepto ni ningún debate, pero obviamente que esos programas de articulación son por fuera de la jornada de los docentes, ¿cierto? No tienen nada que ver con la jornada ni extienden la jornada de los docentes. Vea, son de instituciones externas, que quienes cumplen esos programas, las instituciones externas. No, hay colegios donde han metido que meten un convenio 3 y eso, no. Nada de lo que metan, nada cambia la jornada laboral de los docentes. Venga, y una cosa es rápidamente, todos los que están conectados, porfa denle me gusta a la página de YouTube, lo mismo a la página de Facebook, porque vamos a crecer mucho y en el siguiente va a ser por Facebook y por YouTube. Entonces la idea es que nos ayuden mucho ahí, por favor. Hay mucha interacción y como esto queda grabado, para que lo sigan difundiendo. Claro que sí. Bueno, dicen por acá Marta Lucía Bermúdez que sí puedo estar un día cumpliendo mis horas de permanencia en la institución educativa sin dar clase al grupo. Lo que pasa es que sería muy... Vea, si es un docente de secundaria, tiene 22 periodos de clase. Le sobran 8. Le sobran 8. Los 8 tienen que estar distribuidos en los 5 días de la semana. Sería así, que le coincida un día donde estén los 8, que sería medio imposible. Porque son no 6 le horas cuadra, diarias. porque son 6 horas diarias. Sí. Bueno, también pregunta Pero Vanessa, Camila, pero sí, es volver a reiterar. En preescolar son 4 las asignaciones académicas diarias, le sobran para las 6 de permanencia, le sobran 2.
En primaria son 5 diarias de asignación académica, le sobra una para la permanencia, 1 hora. Y en secundaria y en media son 22, le sobran 8 periodos de clase, ¿cierto? 8 horas, para que usted haga ¿qué? Artículo 9 del 1850, actividades curriculares complementarias, atención de padres, calificación, talleres, planeación, grupos de reuniones de área, de todo lo que usted tiene que hacer en el tiempo para que aminore cada vez menos la carga que se lleva para la casa. Claro que sí. Bueno, ¿cómo sería entonces la jornada de estudiantes y de un docente rural donde se debe cuidar descanso y almuerzo y se tienen las horas extras de jornada 1? Vea, lo mismo, los estudiantes siguen siendo las 6 horas diarias en primaria, 30 a la semana. Y el docente tiene que quedarse las 35 a la semana con 1 hora adicional para sus actividades complementarias. Eso no cambia mucho. Bueno, don Víctor, lo saluda. Uy, no. Por favor, necesitamos... No, es que yo estoy manteniendo estos 39 años hasta el final, o sea que por favor me quita ese comentario la persona que me dijo don. Bueno, don Víctor. Uy, no. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Dani Garzón. Uy. Le pregunta que... Ya sé quién es Dani. Viendo este live, dice que si en el colegio hay 24 periodos por cada docente, se pueden pedir las horas extras causadas de manera retroactiva. Ese es un pleito que se puede iniciar. Nosotros creemos que es un pleito que se puede iniciar porque esa no es potestad del rector hacerlo. Yo creo que se puede iniciar, lo podemos mirar jurídicamente, pero ese es un tema que yo quería explicar de la siguiente manera para que lo miremos gráficamente, colegas. Digamos que un colegio tiene, entre las horas de matemática, biología, tiene 800 horas por repartir, por decir cualquier periodo de clase por repartir. Si yo divido 800 en 22 periodos de clase, me da para 36 maestros, para 36. Pero si yo lo divido no en 22, sino en 24, ya necesito es 33 maestros, 3 menos. O sea que las implicaciones que tiene modificar los periodos de clase, no solamente la que dice el profesor Dani, que la vamos a discutir, la vamos a mirar con juicio, sino que la discusión principal es que están modificando el 1850 en el número de periodos de clase. Y además afectando la planta. Esa es una cuenta que cualquiera la puede hacer. Nelfi la dijo ahora, por cada 11 docentes que le suban los periodos de clase de 22 a 24, terminan un docente menos, y aquí lo explico gráficamente de otra manera. Bueno, otra rápidamente. En la mayoría de mis horas libres estoy cubriendo docentes que no han llegado que no son año. libres. Exactamente. ¿Cómo está dentro de mi jornada? ¿Cómo está dentro de la jornada del docente? Mis directivos dicen que no son horas extras, pero ya llevan un mes así. ¿No? La compañera, los que están conectados desde el principio con nosotros ya explicamos. La jornada laboral de los docentes se compone de sus asignaciones académicas: preescolar 4, primaria 5, secundaria y media 22. Y el resto que le queda para la permanencia de 30 horas semanales es para que usted se dedique al artículo 9 del 1850, a las actividades curriculares complementarias. Se siente en su escritorio, adelante su planeación, lleve los cuadernos de los estudiantes, los califique, asista a las reuniones de área, asista a las reuniones de lo que tenga que asistir. O sea, lean el artículo 9 del 1850 del 2002 y verá todo lo que tienen que dedicar ese tiempo que les resta después de dar sus asignaciones académicas. Eso no son horas extras, eso son el tiempo que usted dedica a las actividades curriculares complementarias, para no tener que irse con las bolsadas de cosas y a trasnocharse hasta las 2 de la mañana en la casa. Pero además es simple, minorar. Es simple. Eso, usted da la clase, carga. Si usted lee el artículo 9 del 1850 y no dice, en ninguna parte dice, de hecho está como una lista de mercado que hace, ahí no dice por ninguna parte que eso es para cuidar grupos, ni para hacer horas extras. No dice para eso, no es. Las horas extras por fuera de la permanencia y de la jornada. Bueno, me regañó Luis Felipe Castrillo, pero me hizo un buen remiendo. Gracias por lo de señorita. Dice a mí, que es pero yo sé quién es ese Luis Felipe. Bueno, dice que es docente de primaria y tiene una asignación según horario de 7 horas, lunes a jueves y viernes 2 horas. No está cumpliendo las 6 horas mínimas. Es colegio de jornada única. Falla la norma de 6 horas mínimas.
No es que falle, lo que pasa es que hacen la más fácil, que es simplemente decir, arrancamos a las 7, entonces para poder cubrirme hasta el final, quédese 8 horas. Una cosa además completamente antipedagógica. Vanessa, volvámosle a leer al compañero. Dice el decreto 2105-2017 textualmente, dice: la jornada única se prestará en jornada diurna durante 5 días de la semana y debe permitir las asignaciones académicas de ley. Vuelvo a decir, 4 preescolar, 5 de primaria, sí, y en secundaria y media 22. Y eso es muy importante porque eso responde a una pregunta que nos hacían ahora que decía, que es que hay una persona que dice que el 2105 derogó en el número de periodos de clase diarios al 1850. No, está claro que dice exactamente lo mismo que son las 6. Exactamente. Bueno, dice Luis Felipe Gómez que según el decreto 1850 y el 2105, la jornada de los estudiantes es de 7 horas y las actividades complementarias van dentro de esa jornada. ¿Es correcto que el tiempo de almuerzo de los estudiantes no se cuente? No tiene que contar, sí o sí tiene que contar, eso ya lo explicamos ahora. Todo Debe se ha hecho, permitir. lo vuelvo y digo, por muchas razones, porque la jornada es continua, porque es una función del docente cuidar el almuerzo, por todas las razones que ya hemos dicho acá, sí o sí, dentro de las 7... de la jornada única. Dentro de la jornada única tiene que estar todo eso. Única. Bueno, ¿desde qué fecha están autorizadas legalmente las horas de la jornada única? No entiendo la pregunta. Pregunta Javier Alonso, ¿desde qué fecha están autorizadas legalmente las horas de jornada única? No, desde el decreto del 2017, desde el 2105-2017. Que reglamenta en Colombia la jornada única, el 2105 del 2017. Bueno, dice, ¿qué recurso podemos utilizar para que se cumplan las horas reglamentarias en la institución? Nosotros estamos diciéndole que les vamos a hacer tenemos un derecho de petición prácticamente elaborado para que lo adaptemos a cada institución educativa y lo radiquemos, y a partir de la respuesta de la respectiva institución educativa iniciamos el proceso que sea necesario, pero vamos a hacer esto de 2 maneras: organizando a los docentes y directivos en una sola lucha, llenándolos de argumento, explicándolo, radicando por escrito y que nos entreguen por escrito, y a partir de ahí iniciar el proceso. Nada más de docentes por aparte dando la pelea, nada más de cosas de boquilla, no, a organizarnos y a pelear de manera civilista, organizada y con argumentos. Perfecto. Bueno, dicen, ¿qué se sabe de la modificación del 1850, que aún no firma? Empecemos por decir varias cosas. Ese decreto lleva a hoy 243 observaciones. Observaciones desde muchos que dicen que no se puede modificar el decreto inicial, el original, el 1850. Pero todos los que hemos leído el proyecto de ley, el proyecto, ¿cierto? El proyecto de reforma al 1850, yo creo que no varía en esencial lo que yo encuentro en el 1850 y lo que encuentro en las orientaciones y en las aclaraciones de la directiva ministerial. Pues además porque el decreto 1850 tiene que estar en el marco del de la sentencia del Consejo de Estado. No puede ser entonces, diferente. pues no puede ser diferente. Entonces, hay 243 observaciones, salía el año pasado y todavía no lo han expedido, pero en esencia, hoy tenemos el mismo decreto, la misma normatividad que estamos defendiendo. Pero además hay una cosa, Nelfi, vea, ya para que ya casi vamos a terminar. Incluso si sale esa modificación y pueda ser más favorable que lo que hay, aunque yo creo que con lo que hay nos podemos defender, y es una cosa perfecta, pues que diga no deje cabo suelto, lo digo una cosa, siempre habrá que pelear, porque el que es malintencionado la interpretación de la norma lo hace con lo que salga, y nos tocará seguirnos organizando, seguir peleando, pues porque así es el asunto. Aquí hay unos que enredan cualquier norma con tal de perseguir maestros y de perseguir rectores también. Bueno, pregunta Juan David Gómez, en varios colegios del Oriente el descanso es por fuera de la institución educativa y esos 30 minutos no son descontados de la jornada laboral. O sea que los docentes trabajan 6 horas y 30 minutos. No, y además eso rompe con un criterio, es que le quita la continuidad a la jornada y termina extendiéndola. Y le extiende la jornada escolar además a los estudiantes de 1000 y de 1200 horas más todas las que tienen que asumir. Con una cosa gravísima, ponen a firmar a los pelados una cosa, es que por los usos y costumbres, eso pasa, por ejemplo, ahí me decía, creo que Institución Educativa Pensilvania, bueno, varias en el Oriente, pero eso no se puede. Yo creo que ya estamos... Ya explicamos. Hay varias apreciaciones de acuerdo a lo que se llama cuando los directivos ponen a cuidar a los docentes a ciertos grupos, ¿cierto? Bueno, primero que todo, digamos, Vanessa, borren el lenguaje
de la jornada pasantías. Eso no existe en Colombia. Está prohibido por directiva ministerial Sí. cuando habla de los No permisos existe en remunerados. Colombia. Exactamente, entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si un estudiante tiene un accidente en una clase que el docente únicamente está cuidando? No, es que el del problema es el docente. Bueno, Pues- eso será para otro Facebook. Sí, eso. Pero el tendrán lío en el miles que de se cosas. mete de padre, señor mío. Yo es- El creo docente se puede negar precisamente a cubrir el grupo cuando el docente falta. Eso es función del coordinador. su función es su asignación académica y sus actividades curriculares complementarias. Esto está en directiva ministerial textual sobre permisos Sí. remunerados. Bueno, ¿Listo? ¿No? Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo la disposición que tuvieron al conectarse a este live. En verdad es una oportunidad maravillosa para todos nosotros como docentes para que podamos discutir muchas situaciones de acuerdo pues a nuestros derechos como docentes, como magisterio caldense. Aprovechemos obviamente este sindicato que nos representa, y muchas gracias Víctor, muchas gracias Gloria Delphi por prestar este espacio, por invitarme, con mucho susto, pero pues aquí lo hacemos. Con muchas fallas, pero pues aquí estamos aprendiendo. Invitación de que todo el que quiera venir obviamente a manifestar o a hacerse sentir con su voz, pues este espacio está precisamente para ustedes. Y le digo una cosa, ya se me va a apagar el celular, pero muchísimas gracias por la acogida. Estamos ensayando cosas, hay gente que nos dice, ¿por qué no pusieron los decretos ahí? Sí, hay muchas cosas, pero estamos arrancando, cada vez estamos mejorando. Acá tenemos una gente acá atrás bacanísima que nos está ayudando para que esto se haga cada vez mejor, más profesional. Y acá hicieron otras preguntas, No, pero- que si usted se ve el Facebook Live No. desde el inicio está la respuesta. Pues lo que tenemos que terminar diciendo es gracias a Telecafé, gracias a ti Vanessa, a Víctor, gracias. Las bases unidas, la dirección de Educal unida, para que defendamos no solamente nuestra jornada, sino que defendamos la planta y defendamos la Y educación. una cosa final, esta es una tarea institucional de la Junta Directiva. Decirle, esta Junta Directiva está absolutamente unida en actitud cordial. Vamos a dar las batallas del magisterio. Se vendrán otros Facebook Live, YouTube Live con otros directivos. Todos los directivos vamos a estar todos los equipos de Educal en esta tarea, pero cuenten con que hay Educal para rato unido y en la pelea.